Mind if I have one?
nunca zapatilha, arregaça esse papo. Vai, saca, carro. Ela cheia de tesão. ¡Vamos por mi mar! ¡Rema! ¡Rema! ¡Rema más rápido! ¡Choque épico! ¡Ah! ¡Mi cara! What you know about rolling down in the What was that? Oh my god, I'm so sorry. I just had a nightmare. Si tengo que conseguir dinero, solo me quedan dos opciones. O le pido plata a papá, o me prostituyo. Hacé las dos. No, yo a papá no le puedo pedir más plata. Entonces amiga, otra noche, otra noche, ay que yo noche, otra noche, aunque tú vuelvas Ya no soy una niña pequeña. Mírame, tengo 16 años. 16. Soy prácticamente un adulto, pero me tratas como si fuera una niña. Is your memory card set correctly? Shut up, you fucking slut. Jumping is not a class. Luego del triunfo de Ayacucho, el Perú se vio envuelto en diversas guerras civiles para asegurar la existencia de un gobierno propio sin la intervención de extranjeros. Una vez logrado esto, y debido a los vínculos históricos, culturales, comerciales y geográficos con Bolivia, surgió la idea en Andrés de Santa Cruz, satélite de Bolívar, de integrar ambos países, aunque esto produciría el rechazo no solo de los pueblos involucrados, sino también de los países que vieron afectados sus intereses económicos. Proyecto Panaca presenta Historia de la Confederación Perú-Boliviana, la integración fallida. Finalizado el gobierno de Agustín Gamarra, la Convención Nacional elegiría como sucesor en 1833 al general Luis José Orbegoso, liberal y opositor del candidato propuesto por el presidente saliente, por lo que éste alentaría un golpe de Estado en favor de Pedro Bermúdez, lo que desencadenaría en la Primera Guerra Civil Peruana. Sin embargo, ni el ejército ni la población aprobaron tales acciones,
logrando hacer retroceder a Gamarra cuando intentaba ingresar a Lima para prestar ayuda a las fuerzas de Bermúdez. Dicho conflicto terminaría en el llamado Abrazo de Maquinguayo. En febrero de 1835, aprovechando la marcha de Orbegoso hacia el sur para sofocar un levantamiento proclamando su división, se llevaría a cabo otro intento de golpe de Estado, pero esta vez exitoso, a manos de Felipe Santiago Salaverry, lo que originaría la formación de 3 fuerzas militares en el país. La primera, liderada por el mismo Salaverry y respaldada por el norte y parte del sur. La segunda, liderada por Gamarra, que decidió abandonar su asilo en Bolivia. Y la tercera, liderada por el derrocado Orbegoso y secundada solo por las fuerzas arequipeñas. En este panorama de caos e incertidumbre, Gamarra y Santa Cruz, presidente de Bolivia y principal impulsador de la integración de ambos países, se reunirían para hablar sobre el estado de desorden en el que se encontraba el Perú y la necesidad boliviana de intervenir. Dicha conferencia se llevaría a cabo en Chuquisaca, donde acordaron formar una república compuesta por el Perú y Bolivia, donde el primero debía dividirse en 3 estados, norte, centro y sur, con el nombre de República del Perú y con el pabellón peruano. Y el segundo sería agregado como tercer estado sudperuano y con bandera propia. Gamarra, a pesar de sus acciones pasadas, como el ingreso del ejército peruano a Bolivia en 1828 para derrocar a Sucre, su sublevación contra la mar en 1829 o su pretensión de invadir nuevamente Bolivia en 1831, habría tomado la decisión de aliarse con Santa Cruz debido a que esta era la única forma de regresar al suelo patrio y actuar en la vida política. Sin embargo, posteriormente, Santa Cruz negaría dicho pacto y firmaría otro tratado más beneficioso con Orbegoso el 15 de junio de 1835, donde éste se comprometía a entregarle todas las facultades de su investidura como presidente y él a entregar un ejército boliviano al Perú para facilitar y proteger la formación de una asamblea de los departamentos del sur que, separada de los departamentos del norte, decidiera sobre la nueva forma de gobierno. Así, el 26 de junio se convocó a una asamblea de diputados de Arequipa, Cusco, Puno y Ayacucho, a realizarse el 26 de octubre próximo en la villa de Sicuani, y otra en Huaura para los departamentos de Junín, Lima, La Libertad y Amazonas. En estas asambleas se debían fijar las bases de la nueva organización política del Perú, es decir, si se declaraban 2 estados independientes confederados entre sí y con Bolivia. En ese sentido, Santa Cruz, presuroso al ver la marcha de Orbegoso al norte, establecería de hecho la confederación en el sur mediante un decreto emitido el 10 de julio de 1835. Entretanto, Gamarra, quien ya había ingresado al sur del Perú, confiado en el pacto firmado por Santa Cruz, al enterarse de la traición realizada por este, se vio obligado a firmar una alianza con Salaverry el 27 de julio de 1835, aceptándolo como presidente. El 13 de agosto de 1835 se realizaría el primer enfrentamiento entre ambas fuerzas en Yanacocha, donde Gamarra sería derrotado por las fuerzas de Santa Cruz en el Cusco. Salaverry, que asumía esta lucha como la Segunda Guerra de la Independencia, lo enviaría a Lima, donde fue apresado y desterrado a Costa Rica. El 24 de septiembre del mismo año, se realizaría la ocupación de Cobija por parte de las fuerzas de Salaverry al mando de José Quiroga, quien a su regreso al campamento en Pisco arrastraría la bandera boliviana en una ceremonia solemne. Sin embargo, luego esa misma bandera sería desagraviada por decreto de Orbegoso y devuelta a Lima con acompañamiento oficial. El 4 de febrero de 1836, Salaverry vencería a las fuerzas santacrucinas al mando del general boliviano José Vallivian en la batalla de Uchumayo, en Arequipa, por lo que se decidiría atacar a Santa Cruz en los altos de Paucarpata, para lo cual necesitaba desfilar delante de su enemigo sin ser advertido. Sin embargo, Santa Cruz se adelantaría y ocuparía antes dicho lugar, mientras que el caudillo peruano dejó atascada su artillería en una ladera pedregosa y su infantería se dispersaba rompiendo la formación de codo a codo que entonces se acostumbraba. Finalmente, el 7 de febrero, se realizó la batalla de Socabaya, donde Salaverry sería capturado y sometido a consejo de guerra, siendo condenado a la pena capital por su declaración de guerra a muerte contra Santa Cruz, por la sublevación del Callao contra el gobierno legítimo y por la necesidad de un escarmiento ejemplar. Fue fusilado el 18 de febrero en Arequipa a los 29 años.
Con esto, Santa Cruz quedó con el camino libre para la instauración de su anhelada confederación, justificándose en la necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre ambos países que se habrían visto afectadas con la creación del Virreinato del Río de la Plata y con la creación de Bolivia como república. Asimismo, pretendía el acceso libre a los puertos del sur del Perú y mantener la unidad de zonas geográficas como la cordillera de los Andes o el lago Titicaca. Bolivia, a decir del historiador Jorge Basadre, necesitaría de la confederación puesto que era un país incompleto, mediterráneo, que podía sucumbir ante Argentina, Chile o el mismo Perú. Asimismo, los departamentos del sur peruano se encontraban separados del norte por el desierto de Islay y por las serranías de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, teniendo más comunicación con Bolivia que con el resto del Perú. La confederación buscaba además consolidar una hegemonía comercial, ya que contaba con el apoyo de Inglaterra y de Estados Unidos. Sin embargo, dicho proyecto era rechazado por la aristocracia limeña, por los comerciantes de la costa norte peruana y por los comerciantes chilenos y argentinos. No obstante, el descontento chileno venía gestándose desde años atrás, cuando en 1828 el Perú prácticamente prohibió la internación de harinas y otras mercaderías extranjeras, puesto que las gravó con el 90% de derechos para impulsar la industria nacional, lo que hería a Chile en su producto más valioso. Si bien este decreto fue dejado sin efecto en 1830, sirvió para prender las alarmas chilenas sobre el peligro que corrían sus productos de exportación. Posteriormente, en febrero de 1832, Perú permitió la introducción de ciertos productos prohibidos como las harinas, pero envasadas en barriles. Como Chile comerciaba su harina en sacos, se les permitió pagar el derecho de los trigos con 1/3 de billetes de la deuda pública. Así, la respuesta chilena vendría con la exigencia del pago de la deuda por la campaña independentista, la misma que había sido elevada de manera exorbitante, y también duplicaron los derechos sobre el azúcar peruano. Si bien ambos países firmarían luego un tratado de comercio para poner fin a sus discrepancias comerciales, este sería dejado sin efecto, manteniéndose el descontento general. Así, bajo la presidencia de Nicolás de Pierola y Flores, el 16 de marzo de 1836 se llevó a cabo la Asamblea de Sicuani, donde se declaró que los departamentos de Ayacucho, Cusco, Puno y Arequipa se constituían en el Estado sudperuano, comprometiéndose a tener vínculos de federación con el Estado que surgiera al norte y con Bolivia. Asimismo, se confirió el título de Supremo Protector del Estado sudperuano a Santa Cruz y se estableció como bandera una que llevara los colores rojo, verde y blanco, borrando el escudo y el pabellón nacional, debiendo además el nuevo Estado cumplir las leyes y normas bolivianas a las que se articuló llamándolas Código Santa Cruz. Orbegoso, por su parte, debía convocar la Asamblea de Huaura a fin de que se estableciera definitivamente la Confederación, dividiendo al Perú en 2 estados. Sin embargo, los pueblos del norte estaban resueltos a sostener la unidad del Perú, por lo que dicha asamblea demoraría en conformarse hasta el 3 de agosto del mismo año. Dicha asamblea, bajo la presidencia de Evaristo Gómez Sánchez, se limitó a reconocer y aprobar la separación del Estado sudperuano y a establecer el propio en el norte, conformado por Amazonas, Junín, La Libertad y Lima, además de otorgar la autoridad suprema del Estado del Norte a Santa Cruz y facultarlo para elegir a su sucesor a su muerte. Asimismo, se estableció que este Estado mantendría el pabellón, el escudo de armas y el tipo de moneda vigentes, sustituyéndose en ellos Estado norperuano en lugar de República Peruana. Así, el Perú quedaba dividido y bajo el poder ilimitado de Andrés de Santa Cruz, a quien además se le otorgaron premios y honores. El 15 de agosto, Santa Cruz haría su entrada triunfal a Lima para tomar posesión del mando al día siguiente, desapareciendo la personalidad del general Orbegoso como presidente del Perú, nombrándolo en cambio comandante general de las divisiones de la Guardia del Ejército Perú-Boliviano y cambiando las insignias y uniformes del ejército peruano por las de Bolivia, lo que desagradó a los militares peruanos. Bolivia había cumplido con lo propio en el Congreso Extraordinario reunido en Tapacarí en junio de 1836, por lo que provisto de todos los elementos legales, Santa Cruz, mediante decreto de 28 de octubre del mismo año, declaró establecida la Confederación Perú-Boliviana y ordenó que se reuniera en Tacna un congreso encargado de fijar las bases de ella, para lo cual él elegiría a los plenipotenciarios que la conformarían, con lo cual los pueblos de Perú y Bolivia perdieron su inalienable derecho a nombrar a sus representantes.
El 18 de abril de 1837 se instaló el llamado Congreso de Plenipotenciarios en Tacna, donde representantes de cada uno de los estados fijaron la constitución política del norte y sur del Perú y de Bolivia, proclamándose además a Santa Cruz como protector de la Confederación Perú-Boliviana. Posteriormente, estas disposiciones serían ratificadas, estableciéndose que cada estado tendría su propio gobierno, pero dentro de una igualdad de derechos entre los tres, quedando sujetas a la autoridad del gobierno central, debiéndose enarbolar una bandera roja con los escudos de las tres repúblicas entrelazadas por un laurel. Se dispuso además que cada una de las tres repúblicas tuviera al menos un puerto mayor para mantener el comercio con las naciones extranjeras. Una vez firmado el pacto y regresado todos los representantes a sus respectivos estados, comenzó a mostrarse un descontento por parte de los mismos protagonistas. Los bolivianos consideraban que su república se había convertido en una provincia dependiente del Perú, llegando a rechazar el pacto en el pleno de su Congreso. Asimismo, en el Perú fue muy desfavorable la repercusión del pacto, puesto que se oponían al poder entregado a Santa Cruz, así como al recargo económico que se les había impuesto por los gastos de la conformación de la Confederación y la presencia del ejército boliviano, cuya prepotencia se hacía ya visible en muchos de sus miembros. En el ámbito internacional, la Confederación despertó los recelos de Chile y de Argentina, puesto que consideraron que el tratado no contenía ventajas para ellos. En el caso de Chile, la rivalidad comercial entre los puertos de Callao y Valparaíso ya había originado un conflicto en 1832, cuando el entonces gobernador de este último, Diego Portales, propuso irse sobre el Perú con un ejército. Ahora, la política mercantil de Santa Cruz favorecía el comercio directo entre Europa y el Perú, declarando puertos libres a los de Arica, Cobija, Callao y Paita, reduciendo o eliminando los impuestos aduaneros a todos los productos que llegasen directamente a ellos, e imponiendo derechos adicionales a todo producto que hubiera tocado otro puerto del Océano Pacífico antes de llegar a puertos peruanos, lo que originó la indignación chilena, puesto que hasta ese momento se realizaba un intercambio mercantil cerrado con ellos. Los chilenos comercializaban azúcar de las haciendas del norte peruano y los peruanos el trigo chileno, manteniendo el monopolio de estos productos en sus respectivas regiones. Ante tal contexto, el presidente chileno, Joaquín Prieto, y su ahora primer ministro, Diego Portales, así como el presidente argentino, Manuel Rosas, rechazarían dichas disposiciones, conformándose entre los detractores de la Confederación las llamadas campañas restauradoras, las mismas que buscaban disolverla. Estas campañas fueron organizadas por el gobierno chileno, que declararía la guerra a la Confederación, acusando a Santa Cruz de apoyar al expresidente Ramón Freire en su intento de realizar un golpe de Estado a Joaquín Prieto, puesto que Freire había arrendado la fragata Monteagudo y el bergantín Orbegoso al gobierno peruano para dicho efecto. Sin embargo, esta acción no contaba con la aprobación ni complicidad del presidente Orbegoso, ni mucho menos con la autorización de Santa Cruz, puesto que en ese momento aún no se había creado el Estado norperuano, por lo que la futura confederación carecía de total responsabilidad sobre las acciones del general Freire. Diego Portales, principal opositor de la Confederación, usaría este hecho como pretexto para justificar el inicio de la guerra, quedándose además con ambas embarcaciones. Igual suerte corrió el bergantín arequipeño, la goleta peruviana y la corbeta Santa Cruz, embarcaciones que fueron secuestradas por el gobierno chileno. Ante tal situación, Santa Cruz firmaría un convenio con Chile a efectos que termine su hostilidad. Sin embargo, este no lo aceptó y continuó con la bandera de guerra. Diego Portales asumía la guerra declarada como una lucha por la segunda independencia de Chile, señalando a Manuel Blanco Encalada, en una carta del 10 de septiembre de 1836, que la posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana era insostenible, viéndose afectada la existencia de Chile si acaso la Confederación prevalecía. Portales sería apresado en la Revolución de Quillota y muerto por los sublevados antes de poder unirse a la primera expedición restauradora. Sin embargo, la guerra que inició en 1836 sería un precedente hostil de la Guerra del Pacífico 40 años después. Argentina, influenciada por Chile, declararía la guerra a la Confederación el 19 de mayo de 1837, invocando su antigua cuestión de límites con Bolivia en relación con Tarija, además de la acusación a Santa Cruz de dar auxilio a los unitarios emigrados y proscritos en Bolivia.
Blanco Encalada, quien dirigió la primera campaña restauradora como teniente general y general en jefe del Ejército Restaurador del Perú, fue secundado por el general peruano Gutiérrez de la Fuente. Gamarra había sido excluido como jefe de esta expedición por la desconfianza que le inspiraba a Diego Portales. El 30 de septiembre, mientras Santa Cruz se encontraba en Bolivia, la llamada escuadra restauradora desembarcó en el antiguo puerto de Quilca, sin la menor resistencia, marchando desde ahí hacia Arequipa, puesto que Blanco Encalada creía que desde ahí podría pasar a Puno sin inconvenientes. Sin embargo, la situación se empezó a presentar adversa para los restauradores, puesto que no lograron el apoyo popular con el que contaban, y tenían cada vez más cerca al ejército confederado, al que ya se había unido Santa Cruz. Blanco Encalada, entonces, al verse rodeado y ante su inminente derrota, se vio obligado a firmar el Tratado de Paucarpata, tratado de paz en el que se le permitió el retiro del ejército chileno con todo su armamento, a cambio de no volver a tomar las armas contra la Confederación. Sin embargo, Chile repudió este tratado y mantuvo el estado de guerra. Así, si bien el gobierno chileno en un inicio desdeñó el apoyo de Gamarra, ahora solicitaba sus servicios. Este, que se encontraba en Cuenca, Ecuador, esperando el resultado de la expedición de Blanco Encalada, se puso en marcha de inmediato. Como reinicio de las hostilidades chilenas, en enero de 1838 se llevó a cabo el combate de Islay, donde una de sus escuadrillas, al mando del inglés Roberto Simpson, fue vencida por las fuerzas confederadas al mando del comandante Juan José Panizo. Por esos días, la corbeta Confederación también sería capturada por los chilenos cuando salía del Callao. La segunda campaña restauradora sería dirigida por Manuel Bulnes, quien actuaría acompañado de Gamarra, el mismo que había llegado a Chile luego del fracaso de la primera expedición. En ese contexto, Orbegoso, entonces encargado de la presidencia del Estado norperuano, había proclamado la independencia del norte de la autoridad de Santa Cruz, manifestando que la expedición restauradora ya no tenía objeto. Pese a ello, las tropas restauradoras al mando de Gamarra desembarcarían en Ancón el 7 y 8 de julio, dirigiéndose hacia la ciudad de Lima. Orbegoso, por su parte, enviaría al general Nieto con el fin de explicar la situación actual del norte, ya independizado de la Confederación, y de lo inútil del enfrentamiento, reuniéndose primero el día 8 de agosto con Ramón Castilla en Tamboinga y el 13 con Bulnes en Chacracerro. Sin embargo, dichas conversaciones serían infructuosas, por lo que la posibilidad de un enfrentamiento era inevitable. Orbegoso decidiría mover sus tropas a las afueras de Lima, formando los batallones Ayacucho, Legión y número 4, ocupando además zonas aledañas como Montserrat a cargo de Nieto, el puente principal, ocupado por 200 serenos y algunas tropas de avanzada. Por su parte, los expedicionarios contaban con 2 batallones perfectamente pertrechados en la zona de Condevilla. El ataque iniciaría al mediodía cuando Bulnes, con su división vanguardia, se acercó hacia la línea de Orbegoso y fue atacado, por lo que dirigiría las tropas de los coroneles peruanos, Torrico y de Ustúa, a atacar los flancos de la línea. Sin embargo, esta se encontraba fuertemente defendida, por lo que Gamarra reforzó este ataque con el resto de la primera división, orientándola hacia la izquierda, dejando a Torrico, de Ustúa y los chilenos cargando por el centro y la derecha. Por su parte, Orbegoso ordenaría a Nieto cruzar el río y reforzar la izquierda. Sin embargo, este desoiría la orden y no acudiría al auxilio, por lo que a las 5 de la tarde, las líneas de defensa empezarían a ceder. Orbegoso, sin reservas, decidiría retirarse hacia Lima, abandonando el campo de batalla y quebrantando la moral de los defensores, que empezarían a dispersarse cruzando el puente hacia Lima. Mientras tanto, la encarnizada lucha continuaría en el puente, no pudiendo darse un término decisivo, pese a que los restauradores sumaban sus 2 divisiones en la lucha. Así, aunque se presentó una valiente resistencia desde las azoteas de las casas adyacentes, los expedicionarios ocuparían la plaza de armas a las 8 de la noche, inclinando la batalla en favor de Bulnes. A consecuencia de esto, se proclamó el restablecimiento de la Constitución de 1834 y se nombró presidente provisional del Perú a Agustín Gamarra, hecho que no estaba en los planes de Manuel Bulnes. Entretanto, Santa Cruz en Jauja se enteraba del nuevo gobierno en Lima de Gamarra y del de Orbegoso en la fortaleza del Callao.
En ese escenario, los servidores de la Confederación calificaron de traidor al pueblo del norte, nombrándose como presidente del Estado norperuano a Ribagüero. Así, la guerra continuó y el 18 de septiembre de 1838, una facción del ejército de Santa Cruz fue abatido por los chilenos en el pueblo de Matucana. En dicho momento de incertidumbre, el Perú tuvo 7 presidentes simultáneos. Santa Cruz, como protector de la Confederación. Gamarra, presidente de la República Peruana Resurrecta. Orbegoso, presidente del Estado Norte. Ribagüero, nombrado por Santa Cruz al saber la defección de Orbegoso. Pío Tristán, presidente del Estado Sur. Nieto, que realizaba despachos de jefe supremo expedidos por Orbegoso. Y Vidal, elegido presidente de la República en el Cabildo de Huaraz. Santa Cruz empezó a notar la dificultad de mantener la unidad de la Confederación, por lo que empezó a plantearse la idea de fusionar el sur peruano con Bolivia, para lo cual buscaría nuevamente un acercamiento con Orbegoso, a quien le pediría tropas y cañones con la excusa de enfrentar al ejército restaurador. Así, el 10 de noviembre de 1838, Santa Cruz entraría a Lima, pero no encontraría ni a Gamarra ni a Bulnes, quienes se habían retirado a las afueras de la ciudad temiendo realizar un enfrentamiento en ella, puesto que sabían del rechazo de la población limeña hacia ellos debido a los abusos y excesos realizados por la soldadesca chilena. Una vez en su poder los auxilios entregados por Orbegoso, Santa Cruz se negaría a cumplir los compromisos a los que se había obligado con él, por lo que el primero se embarcaría exiliado en una goleta hacia Guayaquil. Después de la ocupación de Lima y el Callao, Santa Cruz creó una flotilla de corsarios, nombrando como jefe al marino francés Juan Blanchet, el mismo que moriría el 12 de enero de 1839 durante el combate de Casma, donde se enfrentó a la escuadra chilena bajo el mando de Roberto Simpson. Luego de su retirada, los restauradores se ubicaron en el callejón de Huaylas para reorganizarse. Gamarra, quien los dirigía, buscó un terreno que permitiese una buena defensa y que obligara a Santa Cruz a cruzar la cordillera. Así, el 6 de enero de 1839, ambos ejércitos tomarían un primer contacto en el puente principal que cruza el río Buín en Carhuaz, pero este no tuvo mayores consecuencias. Posteriormente, Santa Cruz avanzaría hasta Yungay y su avanzada hasta la hacienda de Puyán, a esperar el ataque del enemigo, el mismo que se reuniría en Caraz, preparando la resistencia en la llanura San Miguel, lugar escogido para la defensa, del 6 al 12 de enero. Ambos adversarios permanecerían a la defensiva esperando el ataque del otro. Finalmente, luego de varias deliberaciones, en la madrugada del 20 de enero de 1839, las tropas de Gamarra emprenderían la marcha hacia las posiciones de Santa Cruz. Estas estaban compuestas por los batallones peruanos Pichincha, Arequipa, Ayacucho y Centro, y los bolivianos Tercera, Cuarta y Quinta en la línea, y Primera, Segunda y Sexta en retaguardia, teniendo su principal fuerza de avanzada en el Cerro Pan de Azúcar al mando del general Anselmo Quirós. Por su parte, el ejército restaurador contaba con 3 divisiones comandadas por los generales peruanos El Espuru, Torrico y Vidal, y una vanguardia de cazadores bajo las órdenes del general peruano Ramón Castilla por la izquierda, existiendo en total 2 batallones peruanos y 7 chilenos. La marcha ofensiva comenzaría a las 10 de la mañana, cuando el mariscal Gamarra dispuso el ataque hacia el Cerro Pan de Azúcar, ocupado por los confederados, a fin de no dejar estas tropas a la espalda de las divisiones restauradoras. De esta manera, Bulnes ordenaría el asalto enviando a la división peruana Huaylas y a la chilena Valdivia, reforzando el ataque con 3 divisiones adicionales, venciendo finalmente luego de un arduo ataque, fusilando al término del mismo al general Anselmo Quirós, jefe de las fuerzas defensoras. Pese a este éxito, las divisiones restauradoras fracasarían en el intento de batir a las fuerzas confederadas, siendo rechazadas y dispersadas constantemente hacia el llano de donde habían partido. En estas circunstancias, cuando el ataque general había fracasado, no habiéndose obtenido sino una ligera ventaja contra la derecha confederada, el general Bulnes impartiría la orden de retirada a todas las divisiones. Sin embargo, y cuando algunas de ellas ya empezaban el repliegue, el general Ramón Castilla increparía a Bulnes por dicha orden, recomenzando la batalla que éste había dado por perdida.
tomando el mando efectivo de las tropas restauradoras y forzándolas a mantenerse en sus puestos, solicitando al mariscal Gamarra el ataque por la derecha, flanqueando a las tropas del confederado general Morán. Este, al ver el ímpetu del ataque, solicitaría a Santa Cruz el envío de los batallones de reserva, designando el protector a los batallones primero y segundo de Bolivia para su auxilio. Sin embargo, estos se negarían a participar, traicionando a su ejército. Ante dicha negativa, Santa Cruz enviaría a su escolta, pero ello no sería suficiente para detener el ánimo de las tropas de Castilla que arrollarían a dicha división. Lo que seguiría sería el desbande de las tropas bolivianas, arrastrando en su huida al protector Santa Cruz. Este desbande sería la señal de la derrota de los confederados, que a las 2:30 de la tarde se dispersaron por completo, siendo perseguidos por los vencedores. Derrotado Santa Cruz, partiría a Lima para informar sobre su infortunada campaña, dirigiéndose luego hacia Arequipa, donde dimitió oficialmente al protectorado y a la presidencia de Bolivia, país al que quiso retornar infructuosamente debido a la prohibición de su antiguo aliado, José Vallivian, teniendo que refugiarse en Francia, donde murió en 1865. Disuelta la Confederación Perú-Boliviana, desaparecieron también los estados sur y norperuanos, iniciándose la llamada Restauración, que fue el nombre que se le dio al gobierno de Agustín Gamarra, a quien se le ratificó como presidente provisorio de la República en el Congreso de Huancayo, instalado el 15 de agosto de 1839. Asimismo, Santa Cruz fue declarado enemigo capital del Perú y Orbegoso recibió el título de traidor de la patria. 2 años más tarde, Gamarra vería la oportunidad de declararle la guerra a Bolivia para lograr su incorporación al Perú, cometido que venía intentando desde 1828, ocupando La Paz el 15 de octubre de 1841. Sin embargo, el 18 de noviembre moriría en la batalla de Ingaví, poniéndose de esta manera un final definitivo a las acciones de integración territorial entre ambos países. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Mi mami me quitó el celular en la playa. Me dijo, oye, llámalo. Eso no quería historia. Talla, 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 talla,
Jäger. Janet, tráeme mi maldita cerveza para robots. Papi, llegaste. Aquí está tu gasolina alcoholizada, papá. Estaré viendo el partido, así que no me jodas. Hermana, ¿qué pasó? ¿Por qué lloras? ¡Esto me golpeó! No te preocupes, vamos a leer. Bueno, espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Ahora también la puse más sensual que sepa beber.